Bienvenidos al Rincón de Naturópata, a ti que nos escuchas a través de las ondas de Onda 3 Radio en el 103.1 de la FM, www.onda3.es, de Guadalentín Radio, y un saludo muy especial, como siempre, para Vitoria, para Radio Siberia. Hoy dedicamos nuestro programa a descubrir la medicina tradicional china, una medicina milenaria que todos queremos conocer y muy pocos conocen realmente. Te invitamos a escuchar el programa de hoy, donde descubrirás que la medicina tradicional china esconde más secretos, no solo la acupuntura. Y cuando hablamos de medicina tradicional china tenemos que hablar del doctor Ramón María Calduch. Mi querido Ramón María Calduch, muy buenos días. Muy buenos días, Juana Mari, ¿qué tal? Lo primero, felicitarte por la gran labor que estás haciendo, y fruto de ella ha sido ese reconocimiento que has tenido hace unos días. Bueno, yo siempre digo que con alegría por dos cosas. Primero, porque las cosas salen mejor con alegría, y segundo, porque es bueno para la salud también, ¿no? Muchísimas gracias por la felicitación. Buena medicina. Bueno, yo creo que este señor no necesita presentación, pero para los que no son del sector lo voy a presentar muy rápidamente. Ramón María Calduch es doctor en Derecho, vicepresidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China en España, vicepresidente de PEFOTS, vicepresidente del Consejo Supervisor de la Federación Mundial de Medicina Tradicional China, de Asociaciones de Medicina Tradicional China, vicepresidente de la WFAS, de la Federación Mundial de Acupuntura y Moxibustión, miembro del Comité de Expertos del Programa Internacional nombrado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología de la República de China. Bueno, presentarte es muy largo o muy sencillo. Yo voy a confesar que alguna vez, cuando he tenido que mencionar a nuestro invitado y explicar quién es, siempre uso una frase: presidente y vicepresidente de cualquier cosa que huela a medicina tradicional china en España, en Europa y en el mundo, incluso en China. Eso ya es letras mayores. Siempre que haya una posibilidad de trabajo. Y vicepresidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, que la llevo en el corazón, y que es una institución española en la que además participa un colegio de médicos, el Colegio de Médicos de Tarragona, a cuyo presidente le agradezco la valentía de estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y también por la importancia que va a tener en los próximos meses y años. Venga, dilo tú. En la Fundación de Terapias Naturales, ¿no?, que preside Mar García, la que tú conoces muy bien, y que es un placer poder colaborar allí, estar y trabajar junto a ella y al equipo del patronato, ¿no? Yo de eso quería hablar después, y yo quiero que antes de irte me tienes que soltar las noticias. Tú sabes que a mí me gustan las exclusivas y me la tienes que dejar antes de irnos. Bueno, la medicina tradicional china siempre la identificamos con la acupuntura, pero es más que eso. Explícanos qué es, Ramón María. No, mira, para empezar por el principio, o sea, en el mundo hay tres sistemas médicos completos. Un sistema médico completo es el de medicina occidental, que no hace falta explicarlo porque lo conocemos todos. Otro sistema médico completo es el de la medicina tradicional china, y otro sistema médico completo es el de la medicina ayurvédica. ¿Qué quiere decir sistemas médicos completos? Quiere decir que tienen desde el principio, desde lo que podríamos considerar atención primaria o asistencia primaria, hasta las diferentes especialidades, y que tienen un sistema de diagnóstico propio y una etiología propia. Entonces, la medicina tradicional china es uno de los tres sistemas médicos completos que existen a nivel mundial, y que tiene un sistema de diagnóstico propio, una etiología propia y unas técnicas propias también, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, y esto siempre me lo comentas tú y efectivamente es así, es poco conocido, se confunde la medicina tradicional china con la acupuntura, cuando la acupuntura no es más que una de las técnicas de este sistema completo que es la medicina tradicional china, ¿no?, juntamente con otras técnicas, como puede ser la fitoterapia, que es la más extendida. La fitoterapia representa más del 50% de los tratamientos en medicina tradicional china, más que la acupuntura, aunque en Occidente es más conocida la acupuntura. También está el Qigong, y también está el Tuina, el masaje terapéutico, ¿no? Un matiz: cuando hablamos de fitoterapia, hablamos de fitoterapia china, ya que son otras variedades, otras plantas distintas a las que conocemos aquí habitualmente. Efectivamente, más que otras plantas distintas, hay muchas plantas y algunas muy distintas, pero también hay plantas de aquí. Pues la Angelica sinensis también se utiliza aquí. El diente de león, que también se utiliza en China, es una planta de la fitoterapia china, también es más occidental que chino, yo diría, ¿no? Uh-huh. Pero más que por las plantas, que sí hay muchas que son muy diferentes y hay otras que coinciden con la fitoterapia occidental, es por la forma por los preparados medicinales, por la forma de prescribirlas, que tiene una etiología propia
y un sistema propio de no solamente diagnóstico, sino también de prescripción de cómo se preparan las fórmulas a base de plantas chinas, medicinales chinas, en base a las teorías de la medicina tradicional, propias de la medicina tradicional china, ¿no? Esto es lo que es poco conocido. Claro, los que han estado en China y han estado en un hospital, pues ya han tenido la posibilidad de visitar las farmacias de los hospitales de medicina china, porque en China existen hospitales de medicina china, existen hospitales de medicina occidental, existen hospitales en uno y otro caso que se practica también la otra medicina, lo que llamamos aquí medicina integrativa. Bueno, pues el que he tenido, aparte del olor intenso y característico y para mí agradable de las farmacias hospitalarias, porque las plantas medicinales se hierven y en base a esto se hacen una especie de preparados tipo sopas, en los hospitales, bueno, pues allí se puede ver cómo desde la consulta del médico se prescribe la fórmula, y esta fórmula después es preparada a base de poner los gramos de plantas que corresponden con los criterios de preparación que correspondan, y estas fórmulas después se hierven y es el producto, el caldo o la sopa de haber hervido estas fórmulas lo que se le entrega al paciente y lo que el paciente se toma, ¿no? Hemos hablado antes, nos ha explicado las distintas técnicas que lleva que engloba la medicina tradicional china. Yo creo que todos tenemos ya claro lo que es la fitoterapia, y más cuando en el programa lo vamos descifrando, lo vamos explicando día a día, la acupuntura, pero el Qigong, que el otro día también tuvimos a Quique López hablándonos del Qigong. Explícanos muy brevemente, ¿qué es la tuina? Tuina es el masaje terapéutico de medicina tradicional china. También se le llama masaje chino, pero el nombre propio académico es tuina, ¿no? Y tiene unas características que muchas veces sorprenden, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando te rompes un hueso lo que hacen es inmovilizarte. Y en medicina china, en el tuina chino, sí, lo que hacen es fijártelo, pero sin inmovilizarlo, porque se considera de que ese mínimo de movimiento que tiene que tener, pues ayuda a la reconstrucción y a la reparación del callo óseo, y por lo tanto es mejor que no inmovilizarlo como hacemos aquí con yeso, ¿no? Pero por lo demás es un masaje terapéutico con unas características propias, diferentes de lo que se utiliza en fisioterapia, que utilizan los fisioterapeutas, y diferente también del que utilizan en los osteópatas aquí en España, ¿no? También tienen características comunes, evidentemente, pero la base de tratamiento, y como consecuencia de un diagnóstico basado en medicina china también, y la base de tratamiento, como he explicado antes, con el tema de la inmovilización, tiene características diferentes del de la fisioterapia y del de la osteopatía. Con eso entendemos que, por ejemplo, la medicina tradicional china, como ya se ha explicado antes, podemos tratar cualquier problema, cualquier enfermedad, ya sea de índole física, emocional. Absolutamente. Los que son bien entendidos, porque como tú muy bien has dicho antes, yo soy doctor en economía y en derecho y antropólogo de la medicina, pero no soy doctor en medicina ni en medicina china ni occidental. Pero bueno, a base de los congresos y a base de las reuniones uno al final va entendiendo cada vez más, ¿no?, de todo este tipo de cuestiones más técnicas que corresponden a los verdaderos profesionales, no a mí, sino a los verdaderos profesionales de la medicina china, ¿no? Pero efectivamente la propia etiología de la medicina tradicional china, junto con el sistema de diagnóstico, es lo que condiciona o lo que determina los tratamientos que se van a realizar posteriormente, ¿no? Tenemos novedades este año, el ICD-11, la CIE-11 en español, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que en su nueva revisión este año incluye la medicina tradicional por primera vez. Sí, y me encanta que me comentes ese tema. Es que a mí me tienes que contar las novedades. Sí, me encanta porque además ha provocado reacciones interesantes, ¿no? A ver, el ICD-11, que significa International Classification of Disease, en español, Clasificación Internacional de Enfermedades, tiene una importancia, pues muy grande. Es desconocido, pero tiene una importancia muy grande. El ICD-11 está consensuado por la OMS y por lo tanto quiere decir por los 197 países miembros de la OMS. Existía hasta ahora el ICD-10,
y en mayo del año pasado en la Asamblea General de la OMS se aprobó la modificación del ICD-10 y por lo tanto salía el ICD-11, que incorpora toda una serie de características nuevas y también temas de nuevas tecnologías y de digitalización, pero incorpora un tema importante que es el que acabas de nombrar tú y que no ha sido muy difundido, que es el incorpora las medicinas tradicionales y complementarias y concretamente la medicina tradicional china. ¿Por qué es importante el ICD-11, la revisión esta que se ha hecho que incluye las medicinas tradicionales? Pues mira, ten en cuenta que el 70% del gasto en sanidad que es reembolsado, se reembolsa en base a la información de estos mencionados ICDs. Que el ICD, el incluir a las medicinas tradicionales, ayudará a la propagación de las medicinas tradicionales y complementarias. Y que lo fundamental es que es una herramienta que es la que utilizan los proveedores de atención de la salud y fundamentalmente las aseguradoras. Es decir, las aseguradoras a la hora de fijar los parámetros, los baremos y tal, cuentan con el ICD-11. El ICD-11 no solamente habla de los tratamientos y de determinados protocolos, también lleva una clasificación y por lo tanto una relación y unas estadísticas sobre el tema de las problemáticas de la medicina en el sentido de funciones o malpraxis de los tratamientos. Con lo cual, y muchas veces hemos escuchado pues que en Estados Unidos mueren por errores en la toma de medicamentos o mueren unas 200 y pico mil personas al año, de los 300 millones que son. Y hemos escuchado también a los escépticos decir que la medicina natural provoca una serie de muertes que en España cifraban en 20.000. Que hay un estudio de otros compañeros en los que participé yo también que lo desmiente, ¿no? Bueno, pues ahora ya no se podrán decir cosas alegremente. Lo de Estados Unidos es cierto porque está basado en el ICD-11, lo que decían lo de la Asociación de Escépticos Españolas de las muertes por medicina no solamente es falso y no lo puede acreditar, sino que a partir del año 2022 que entra en vigor esta revisión del ICD-11, los casos que haya de mala praxis o de funciones como consecuencia de las medicinas naturales también estarán reflejados en estos informes y estas estadísticas de la OMS, con lo cual tendremos estadísticas fiables que ya te aseguro yo que desmentirán lo que dicen los contrarios a la medicina natural, ¿no? De ahí que sea tan importante el que se haya incluido, ¿no? Pues muy significativo porque millones de personas usan la medicina tradicional en todo el mundo, pero nunca había sido clasificada en este sistema. La verdad es que es curioso cuando menos. Fíjate lo importante que puede ser esto, que hay una... de la semana pasada, hace dos semanas, a mí me pilló esto que estaba en un congreso de UFAS, de la Federación Mundial de Acupuntura, salió un informe de dos federaciones importantes, es decir, de médicos occidentales. Una es la Federación of European Academy of Medicine, la FEAM, y la otra es la European Academy Science Advisory Council, la EASAC. ¿Quiénes son estas son federaciones? La FEAM es la Federación de Sociedades Científicas de Medicina Occidental. O sea, en Medicina Occidental existen especialidades, pues la de pediatría, la de geriatría. Cada una de estas especialidades tiene una sociedad científica. Y son sociedades científicas de verdad. O sea, no hay que confundirlas con los colegios de médicos. Los colegios de médicos son organizaciones corporativas que defienden los intereses corporativos de sus colegiados, pero que realizan pues muchas labores de difusión, de control, de ética, pero que no son sociedades científicas. En cambio, estas sociedades son sociedades científicas, es decir, lo que se dice allí es consecuencia de investigación, ¿no? Bueno, pues estas dos sociedades científicas se alarmaron mucho con lo del ICD-11, y automáticamente sacaron un informe de 2 folios, que para mí está, bueno, pues es exagerado, pero está muy bien hecho, en el sentido que decían que, claro, un informe dirigido una carta dirigida a la Unión Europea, en el sentido de decirle que como consecuencia de haberlo incluido en la ICD-11, que ellos no decían si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, esto suponía un grave riesgo porque no
existe la suficiente garantía de calidad, de eficacia y de seguridad de los tratamientos de este tipo de medicinas tradicionales y complementarias, porque no se les aplican los mismos controles que se aplican a los tratamientos de medicina occidental. Que ellos no discutían que si funcionaban o no funcionaban, que había evidencia científica de que sí funcionaban en muchos casos, pero que no había suficiente evidencia científica y, sobre todo, que no había los controles adecuados, los mismos controles o el mismo nivel de controles que tienen la medicina occidental, ¿no? Claro, evidentemente la Comisión Europea no ha contestado, evidentemente la OMS no ha contestado, pero yo sí quiero, a través de tu programa, contestar y decir, primero, que estoy muy de acuerdo con este escrito de la Unión Europea, que efectivamente, que lo que tienen que hacer, lo que hay que hacer es llevar más controles y que sean muy rigurosos y que de alguna manera no se pueden hacer barrabasadas con la medicina natural. Que en esto estamos de acuerdo con ellos. Segundo, que les agradecemos, y esto demuestra que sí son científicos y no políticos, que les agradecemos que digan que la medicina natural sí tiene evidencias científicas, aunque lo maticen diciendo que en algunos casos, ¿no? Pero ya reconocen que sí tiene evidencia científica. Y tercero, les diría que, esto lleva la OMS diciéndolo, pues en el primer informe, la primera estrategia de 5 años y en la última estrategia del 2014-2023, que es la que está en vigor, también lo dice. Y allí lo explica muy claramente. Son un montón de folios y entiendo que cueste leerlo. Pero allí les recomienda a los gobiernos de los Estados miembros, que son 197 países los que forman parte de la OMS, les recomienda que establezcan políticas para el establecimiento, para reforzar la seguridad y la calidad de las medicinas tradicionales y complementarias. Y además les dice otra cosa, les dice que las regulen, que es lo que estamos pidiendo y que es lo que puede llevar a esto, que los científicos de las sociedades de especialistas de medicina occidental piden, y con lo que yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de que pueda ser un peligro, pero sí estoy de acuerdo en que lo que piden pues hay que hacerlo, y esto se hace a través de la regulación, ¿no? Esperemos que sí, y que se regule como debe de ser, no como se está regulando por ahí en algunos sitios, sin mencionar ninguno. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pues, bueno, era solo para decirte y agradecerte que me hayas hecho esta pregunta. Ya sé que me he enrollado mucho, pero para que se conozca la importancia del liceo de norte y para que se conozca que ya está trayendo pues toda una serie de reacciones y que ha dejado fuera de juego a todos los que criticaban la medicina natural por falta de ortodoxia, de control. Y, bueno, pues vamos adelante. A partir del 2022 estarán incluidos no solamente los tratamientos, sino los resultados de estos tratamientos en unas estadísticas que no son dudosas, como pueden ser las de la propia Organización Mundial de la Salud, cuyos datos se los facilitan los Estados miembros de la OMS. O sea que... Hace unos meses que ya, a raíz de lo que me estás comentando, oíamos hablar de Eurocam por esa llamada de atención, esa carta que enviaban a la ministra de Sanidad instándola a regular. Explícanos qué es Eurocam y cuál es su función en la Unión Europea. Bueno, Eurocam es una asociación de federaciones europeas que preside una persona muy querida por mí y amigo, que es Tom Nicolai, y que su función fundamental es procurar que se avance en los diferentes países. Está centrado en el ámbito de la Unión Europea, que se avance en la investigación, en la regulación también, y en la difusión y la promoción de las medicinas, las terapias naturales, todas. Bueno, Eurocam tiene una virtud. En Eurocam están las asociaciones de los diferentes estados y tiene una virtud importante que desde España deberíamos aprender, que es que, por ejemplo, pues en Eurocam está ICMAR. ICMAR es la Asociación de Médicos Acupuntores. Y cada vez... Y algunos defienden que la acupuntura solo la pueden practicar médicos. Algunos miembros de ICMAR, por ejemplo, la Sociedad Española de Médicos Acupuntores de España, forma parte de ICMAR y defiende la FAME, la Sociedad Española, defiende que solo los médicos pueden practicar la acupuntura, ¿no? Pero en Eurocam, aparte de ICMAR, también está EDMA. EDMA es la Asociación de Terapeutas Acupuntores de Europa, de la que forma parte, hemos entrado recientemente en la Fundación Europea de Medicina China y con cuyo presidente, con Gerd Rade, pues tengo gran amistad, ¿no? Bueno, ellos defienden que la acupuntura se tiene que regular, la acupuntura y la medicina china se tienen que regular como unos estudios de grado universitarios de primera intención, es decir, no reservados a médicos occidentales, sino que puede haber médicos occidentales que sean médicos acupuntores, pero luego que puede haber acupuntores que han estudiado por sus 4 años de acupuntura y por lo tanto puedan ejercer como acupuntores, ¿no?
Un matiz que yo quiero recalcar, que no lo has comentado, pero en Eurocam hay médicos, hay terapeutas, hay naturópatas, hay veterinarios incluso, o sea, engloba absolutamente todo lo que es la medicina natural a todos los niveles. Y a raíz de lo que estás comentando de la regulación, que si para médicos, que si para no médicos, yo siempre hago mi crítica y meto ahí siempre el dedo en la llaga. No olvidemos siempre que cualquier persona necesita una formación. Estamos completamente de acuerdo que los médicos con medicina alopática estudian en las facultades y estudian sus asignaturas y saben lo que saben, pero no se estudia en ninguna facultad de medicina. No se estudia fitoterapia, no se estudia quiromasaje, no se estudia acupuntura. Entonces, un médico no tiene por qué ser, por ser médico, por el simple hecho de ser médico, no tiene por qué ser mejor naturópata, ni terapeuta o acupuntor que un electricista, abogado o arquitecto. Con la formación debida, para cada persona es el buen profesional. Totalmente de acuerdo. Fíjate, bueno, yo ponía el caso el tema de la acupuntura como un ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? Pero efectivamente, como tú has dicho, y te agradezco que lo hayas matizado, en Eurocam están, igual que en acupuntura está INBAR y está ENMA, están también las sociedades de naturópatas, médicos de naturópatas y naturópatas no médicos. Están también las de osteópatas, es decir, todas las terapias naturales tienen cabida en EGMAR. Decía esto en el sentido de que en Eurocam yo he estado en algunas reuniones, pues con la presidenta de EGMAR y el presidente de IGMAR, la presidenta de IGMAR, perdón, y el presidente de EGMAR, pues se sientan al lado y hablan y dialogan y tal, y no nos encontramos con posturas encontradas como aquí. Allí nadie dice que esto debe estar reservado a los médicos. Es más, y a título personal, lo digo porque con una persona de SAMI de aquí de España que me hizo la pregunta de si yo iría a un médico, a un acupuntor que no fuera médico, yo le contesté que la Fundación Europea tiene unos estudios de 4 años y a un acupuntor de estos sí iría. A un médico acupuntor que ha estudiado 80 horas no iría, por muy médico que sea. Entonces, como tú dices, efectivamente, esto hay que regularlo. Los que estarán más preparados siempre, se mire como se mire, serán cuando se regule y acabará regulándose y tendremos una regulación tipo la portuguesa con todas las trabas que ha encontrado, pero que ya está ahí. Serán unos estudios de 4 años y por lo tanto serán profesionales que nos podrán merecer a la ciudadanía con la confianza suficiente, claro que saben lo que hacen. Y, evidentemente, sabrán más que un médico occidental que haya estudiado un máster solo de 2 años. Yo ahí difiero contigo. Yo optaría más por la regulación alemana que por la portuguesa. Bien, esto es una posibilidad. Lo que sucede es que la regulación alemana de los health practitioners se encuentra con una cuestión, y es que en 4 años de estudios estudian todo. Y es una opción. Tiene la misma ventaja un health practitioner, por ejemplo, que un médico occidental que sea médico acupuntor. Y es que tiene la ventaja que ha hecho 2 años de acupuntura y sabe medicina occidental. Pero un acupuntor ha hecho 4 años de acupuntura. Entonces, allí sucede lo mismo. Un health practitioner ha hecho naturopatía, ha estudiado acupuntura, ha estudiado las diferentes técnicas, incluso de diferentes sistemas médicos. Y por lo tanto, esto es una ventaja a la hora de hacer los tratamientos. Desventaja: no ha estudiado ninguna de estas técnicas con la intensidad de 4 años, como, por ejemplo, la acupuntura que se estudia en los health practitioners, que es suficiente, pero no es la misma que estudia el que estudia acupuntura en Alemania, por ejemplo, en la AXE o en cualquiera de estas escuelas, que son 4 años dedicados exclusivamente a acupuntura y que evidentemente no saben prescribir porque no lo han estudiado fitoterapia occidental como si saben los health practitioners, ¿no? Es una cuestión de opción. Lo de la regulación habrá que discutirlo, habrá que verlo, pero en todo caso es bueno que se discuta porque quiere decir que estamos por la regulación, ¿no? Pues con esa discusión seguiremos tú y yo en privado como de costumbre, pero aquí en antena ya me han puesto las señales horarias, señal de que nos tenemos que ir, pero antes de irnos solo hay que visitar la web del Rincón de Naturópata para ver que acaparas noticia cada 2x3 congresos internacionales. Te tuvimos en el programa después del de Washington. Hace unos días estuviste en Turquía. Cuéntanos qué se está moviendo en el mundo a nivel internacional. Vale, primero, lo de acaparar no es culpa mía, sino es que siempre me mandan por ahí. Bueno, pero tú pareces Willy Fogg y yo cada vez tengo que decir, que luego parece que solo estamos para la foto, pero yo tengo que decir y dar fe de que este señor está de día, de congresos, reunido, sale de uno, incluso de noche, de madrugada, a mí me manda mensajes para que pueda estar informando. Entonces, trabaja 24 horas al día. Bueno, no 24, pero muchas sí. A ver, lo que se está moviendo en el mundo
Bueno, aparte de otras cuestiones que podríamos hablar de hacia dónde va evolucionando el mundo, ¿no? Pero el tema concreto de las terapias naturales es de que, bueno, pues sí se va a una regulación. Es decir, la estrategia 2014-2023 de la OMS va en serio, aunque tenga opositores, evidentemente, pero fíjate que se aprobó el ICD-11, cosa que nadie esperaba, y fue aprobado. ¿Por qué? Pues porque hay una mayoría de países que sí están apostando por la medicina natural. Y esto es algo que va en línea un poco con los movimientos que se están organizando en el mundo, no solamente en medicina, sino también en otros temas como cambio climático y otras cuestiones, ¿no? A nivel de regulación, en Europa, yo lo que veía, si me lo hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho, pensar en una directiva europea que regule las medicinas tradicionales y complementarias es imposible, porque a mí lo que me decían es que no era un tema prioritario, en Bruselas, que no era un tema prioritario, que no era un tema que se pensara dedicar ni recursos, ni tiempo, ni para ir avanzando, y que lo que podíamos hacer es irnos dedicando al tema de los estándares internacionales, existen unos estándares europeos, a crear estándares europeos en estas áreas y tal. Bueno, esto ha cambiado. Yo supongo que lo del ICD-11 pues ha hecho que la gente pensara. De hecho, desde la Comisión Europea se ha encargado un estudio de cómo se va a implantar en los diferentes países de europeos la toma de datos, la recogida de datos para incorporar en medicinas tradicionales y complementarias, para incorporarlos en este ICD-11 a partir del año 2022. Y hay organismos especializados en cada país que ya están trabajando en cómo se va a hacer esto. Claro, necesariamente lo que no se puede es recoger unas estadísticas de datos si no existen las estructuras adecuadas, y por lo tanto, si no existe una regulación, no pueden existir las estructuras adecuadas, ¿no? Yo en esto soy optimista, no estoy hablando de que vaya a ser para el año que viene y para el próximo, pero sí veo una regulación de las terapias naturales en España y en los otros países europeos de corte latino, porque los de corte anglosajón ya sabes que existe la self-regulation, la autorregulación, y ya lo tienen en marcha. Sí veo a 5 años vista una regulación y por lo tanto, bueno, pues una mejora no solo de la seguridad y de la calidad, sino también consecuencia de esto de la eficacia para el beneficio no solo de los profesionales del sector. Yo no defiendo a los profesionales, yo siempre digo que yo defiendo la libertad de elección terapéutica que tenemos como ciudadanos. Pues sí lo veo, que se está moviendo en esta línea. El año que viene va a ser un año en el que va a haber muchos congresos. En el mes de mayo yo me he tenido que reservar ya prácticamente todo el mes, porque está el congreso de Rothenburg, está el congreso de Peñíscola, que este año va a ser excepcional, y te voy a dar una primicia en estos momentos, y va a estar también el congreso de Ámsterdam de Holanda de la Federación Mundial. O sea, en un mes 3 congresos, y los 3 en Europa. Quiere decir que Europa está atrayendo el hecho de que el interés de que se realicen congresos internacionales. Pues dame esa primicia, porque para hablar de ese congreso, yo espero que Mar y tú estéis aquí, como todavía tenemos tiempo, que estemos aquí para hablar de lo que podemos ver en ese congreso. Tú espero que estés, porque aparte de que va a ser un congreso, va a ser el 12 congreso de la Fundación Europea de Medicina de Chile y el segundo de la Fundación Terapias Naturales. Vamos a organizar 2 foros importantes, y espero que estés, primero porque el congreso es importante, y segundo porque te vamos a invitar, porque uno de los foros va a ser un foro de periodistas y difusiones especializadas en medicina natural. Pues esa invitación aceptada ya de antemano. El Rincón del Naturópata estará siempre apoyando el sector y en los congresos que se vayan haciendo. Pues te lo agradecemos, pero además en este caso lo que vamos a debatir es cómo se está haciendo, de qué forma, o sea, vais a debatir los que entendéis de esto, para de alguna manera, pues bueno, también que sea una manera de concentración de todos los que estáis haciendo esta gran labor que tú haces, y bueno, que lo podáis debatir, y también que os estaréis invitados a este foro. Y otro foro va a ser un foro internacional donde van a venir, probablemente no lo ha confirmado todavía, pero yo estoy encima de Sanchi para que lo confirme. Va a venir algún representante al más alto nivel de la OMS en cuanto a medicinas tradicionales, y también pues Tom Nicolai, como ya estuvo el año pasado en el Congreso, y va a haber unas cuantas personas más, de personas significativas, para debatir a puerta cerrada, no abierta, a puerta cerrada, cuál es la estrategia europea de regulación. Entonces, por ahí también pienso que va a ser
un antes y un después, puesto que poner de acuerdo a todos los que tienen una cierta capacidad de influencia a nivel europeo en estos temas, pues puede redundar muy positivamente en la posibilidad de una directiva europea al respecto, ¿no? Muy interesante. Nos quedamos con ese aperitivo que ya nos apetece más noticias y deseando de que llegue. Un placer, como siempre, mi querido Ramón María Caldús, tenerte aquí, darnos las noticias que se están moviendo siempre, la última actualidad en el mundo de las terapias naturales y de la medicina tradicional china. Ya sabes, Juana Mari, que siempre me tienes a exposición, que siempre se me hace corto el tiempo y que es un placer poder hablar contigo. Vamos a tener que hacerlo por vídeo, una conversación de las nuestras de 2 horas para que la gente pueda disfrutar de ti, porque en media hora se nos hace corto. Un placer hablar contigo como siempre, Juana Mari. Un fuerte Igualmente, abrazo. Gracias.